Buenas tardes a todas y a todos. Debido a la situación epidemiológica por la pandemia COVID-19, los actos culturales del 450 aniversario de la Fundación de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, de manera presencial han tenido que ser suspendidos y pasan a ser transmitidos de manera online. Esta tarde tendremos el honor de contar con la conferencia del Padre Manuel Diego Sánchez. Nos hablará sobre la Fundación de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes. Manuel Diego Sánchez, nacido en Amatos de Alba en 1951, es fraile carmelita descalzo desde 1968 y ha desarrollado casi toda su actividad docente en Roma. Siempre ha tenido un especial interés por todo lo teresiano y los temas de historia local. En su haber tiene dos instrumentos fundamentales para el estudio de Teresa y de Juan de la Cruz: la bibliografía sistemática de cada uno de ellos, editados en el 2000 y en el 2008. Publicó también la edición crítica de la segunda biografía teresiana, la de Diego de Yepes, editado en el 2014. A él se deben varios estudios documentados de historia albense. Entre ellos destacamos uno sobre la última apertura del sepulcro teresiano en 1914 y el motín popular que se desencadenó en la villa. También tiene un amplio estudio sobre las fiestas teresianas de octubre, desde su mismo origen en el año de la beatificación teresiana, e igualmente ha editado el antiguo voto teresiano de Alba en el año 2013. Cuenta con una edición comentada de dos recetarios de gastronomía carmelitana, editados en el año 2012, y por último, recientemente editó toda la documentación relativa al pretendido fenómeno milagroso de las espinas del corazón de Santa Teresa, que ocupó casi todo el siglo XIX de la villa albense, y lo hizo dentro de la colección Biblioteca de Temas Albenses. Recientemente, en octubre de este año 2020, sacó a la luz, junto a Ramón Martín, la historia de Amatos, su pueblo natal. Para afrontar el tema de la historia de esta fundación teresiana, Manuel Diego tiene una ventaja sobre tantos otros estudiosos, y es la de haber ordenado y catalogado el archivo conventual de esta casa en el año 1991, lo que ha dejado en consecuencia un amplio conocimiento a fondo de sus contenidos y el saber moverse con dominio por todos sus sectores. De esta pericia sobre la documentación relativa a esta casa y al culto de Santa Teresa ha dado buena demostración en sucesivos estudios y artículos sobre temas relativos a Santa Teresa en Alba de Tormes. Antes de pasar a dar la palabra al Padre Manuel Diego, quiero agradecer enormemente desde la Villa de Alba, en nombre de la Villa de Alba de Tormes, desde el Ayuntamiento, esta su casa, la colaboración y que las Madres Carmelitas nos hayan abierto su casa una vez más. También, como no, agradecer la implicación de la comunidad de los padres carmelitas descalzos en Alba de Tormes, en Salamanca, por esta organización de estos actos del 450 aniversario de la Fundación Teresiana en Alba de Tormes. Sin más, escuchamos al Padre Manuel Diego a ver qué nos dice esta tarde sobre el periplo de la historia de esta casa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos cuantos queréis sumaros a esta conmemoración del 450 aniversario de la Fundación Teresiana de Alba de Tormes. Esta fundación está muy bien documentada en sus orígenes y además de primera mano. La misma fundadora, Teresa de Jesús, lo plasmó en el largo capítulo 20 del libro de las fundaciones. Las primeras crónicas oficiales impresas de la Orden del siglo XVII también lo narran. Tenemos además una monografía específica del canónigo salmantino José de la Mano, titulada Santa Teresa en Alba de Tormes, del año 1914. También la incluyó en su historia de la Orden el último historiador carmelita, el famoso Silverio de Santa Teresa. Y podemos decir que todas las biografías teresianas, hasta las escritas en nuestros mismos días, siempre tienen naturalmente el capítulo de Alba de Tormes. Por lo tanto, es una historia muy bien conocida. Yo voy a seguir otro criterio en esta conmemoración, y es el de rehacer la historia de estos 450 años como historia de una presencia ininterrumpida
de este monasterio en el que nunca han faltado o nunca se han ausentado las monjas, poniendo de relieve aquellos datos que ayudan a entender esta presencia en Alba de Tormes, y sobre todo por aquello que le hace singular, único, dentro del conjunto de todas las carmelitas descalzas de España y del mundo. Y es el hecho, como bien sabéis, de que aquí murió Santa Teresa de Jesús. Vamos a hablar en primer lugar muy brevemente de la opinión que le merecía la fundación de Alba, que le mereció a la misma Santa Teresa. No siempre en sus fundaciones ella iba de buena gana, ni era en principio favorable. Obraba con prudencia, obraba con sensatez. En su relato histórico del libro de las fundaciones, capítulo 20, escrito poco tiempo después de la inauguración de este convento, se desprende una cierta reticencia y resistencia a lo que se le solicita por parte del matrimonio Velázquez y Laiz, con el apoyo de otro matrimonio albense, el de sus hermanos de Juana de Ahumada y Juan de Ovalle. Dice así: fui importunada, atención a la expresión, fui importunada a que en aquella villa hiciese una fundación y monasterio. Y es que chocaba en primer lugar con el dato socioeconómico. Alba de Tormes era lugar de pocos vecinos, pobre, para poder vivir de limosna sus monjas. No era posible establecer un convento que sobreviviera únicamente del trabajo y de las limosnas. Tenía que fundarse en renta, algo que iba en contra del ideal reformador teresiano. Solo la presión del confesor y famoso teólogo dominico salmantino Domingo Báñez hizo caer la conveniencia de aplicar aquí este principio habitual en sus fundaciones, pero ella no deja de reflejar su malestar. Yo no lo había mucha gana, a causa de que por ser lugar pequeño era menester que tuviese renta, que mi inclinación era a que ninguna casa la tuviese. El padre maestro, Fray Domingo Báñez, que era mi confesor, que acertó a estar en Salamanca, me riñó y dijo que, pues el Concilio de Trento daba licencia para tener renta, que no sería bueno dejase de hacer un monasterio por eso. La dotación de renta que por convenio mutuo entre la Santa y el matrimonio fundador recibiría la comunidad fue algo muy discutido por ambas partes y costó lo suyo llegar a un acuerdo razonable, como también no deja de anotar la Santa en su relato. Harto trabajo se pasó en concertarnos porque yo siempre he pretendido que los monasterios que fundaba con renta la tuviesen bastante, porque no hayan menester las monjas a sus deudos y recepción bien curadas, porque de faltarles lo necesario vienen muchos inconvenientes. Descubrimos en esta apreciación el sentido común con el que obraba para los asuntos económicos de sus casas, y eso sin dejar de lado el ideal de la pobreza que tenía, pero siempre con un gran realismo. Y después de las discusiones sobre este punto, que de noviembre 1570 a enero 1571 justificaron varios viajes teresianos a Alba, ella reconoció la buena disposición y el buen resultado de lo convenido, aunque también tendría que ceder en algún término, como es el caso del derecho que tenían los fundadores de presentación y aceptación de dos candidatas al convento, y estas recibidas sin dote, que se adjudicaba, como digo, este derecho a los fundadores y sucesores, y era naturalmente una concepción muy peligrosa. En fin, dice Santa Teresa, vinieron a ponerse en razón y a dar bastante renta para el número de monjas, y lo que les tuve en mucho, que dejaron su propia casa para darnos y se fueron a otra harto ruin. Los años sucesivos a la fundación tuvieron sus problemas y disgustos, sobre todo con la mujer, Teresa de Laiz, y hubo algunos desencuentros que incidían en la vida interna del convento por el control que ella quería hacer del mismo, y Santa Teresa y sus monjas se resistían. Hay una carta terrible de Santa Teresa
en el último año, en el último mes ya antes de morir, a doña Teresa de Laiz. Esta carta es de fecha 6 de agosto de 1582, ella moriría en octubre. Como digo, es una carta terrible, como otra que escribió a la comunidad por estas mismas fechas y que no nos ha llegado. Lástima que no tengamos, sobre todo, la carta escrita a la comunidad apenas un mes antes de morir. Pasemos a otro punto. Hablemos de la situación de personal. No es difícil rehacer el grupo fundacional de monjas del inicio que de inmediato, en este mismo año 1571, se va ampliando mediante las nuevas vocaciones que ingresan y profesan en esta casa. Conservamos hasta el día de hoy el libro primero de profesiones, que se abre y organiza con letra elegante y culta del padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, primer superior de la Reforma teresiana desde 1581 y amigo íntimo de Santa Teresa, el fraile con el que ella tuvo más trato y correspondencia. El libro lo abrió cuando pasó por aquí en 1583 a hacer la visita y reconoció el sepulcro teresiano. El grupo inicial de monjas, el grupo fundador, procedía de 3 conventos: Salamanca, Toledo y Medina del Campo. Un total de 6 monjas que se verá incrementado por las candidatas que entran inmediatamente en el nuevo convento. Resulta interesante el constatar que entre estas 6 pone al frente de la comunidad 2 monjas calzadas del monasterio de la Encarnación de Ávila, Juana del Espíritu Santo y María del Sacramento, que en aquel año aceptaron pasar a la Reforma y renunciaron a la mitigación para seguir definitivamente a la Santa en su reforma. El acento que quiero poner en el que hayan sido 2 monjas carmelitas de la Encarnación, las superioras, las primeras superioras de esta casa, es el siguiente. El convento ha tenido un arranque, bueno, y ha tenido acceso con ellas a una segura tradición carmelitana. Pero entre el grupo inicial, hay que reconocerlo, no hubo monjas significativas, por lo que toca liderazgo en el seguimiento y en la plasmación del Carmelo teresiano. Y así, las que van entrando ya en Alba en orden cronológico, la primera profesa del monasterio fue Catalina Bautista, natural de Piedrahíta, que hizo sus votos en abril de 1572, junto con otra, Isabel de San Jerónimo, natural de Villacastín, pues abren el paso a todas las pretendientas que inmediatamente se van a ir sucediendo. Y notamos que ya en el 1572 ya han entrado aquellas 2 monjas a las cuales tenían derecho de presentación el matrimonio fundador. Son 2 monjas familiares, Mariana de la Encarnación Velázquez e Inés de Jesús Pecellín, ambas de Alba de Tormes, como digo, de la familia del matrimonio fundador Francisco Velázquez y Teresa de Laiz. Este derecho de presentación de 2 monjas lo mantuvieron los descendientes y titulares del patronato durante siglos y se regulaba siempre mediante una investigación acerca del ascendiente y entronque familiar con el matrimonio fundador. Siempre hubo litigios para determinar a quién tocaba asignar este privilegio entre las pretendientes al hábito. Quiero recordar ahora algunos datos concretos respecto al personal del convento. Por ejemplo, una duda, una pregunta, una curiosidad que pueden tener algunos. ¿Cuántas monjas naturales de la villa de Alba entraron en este monasterio hasta nuestros días? Hemos logrado identificar el número de 17 a lo largo de toda su historia. Una procedencia que prácticamente terminó en el siglo XIX. Desde el siglo XIX no tenemos aquí ninguna monja natural de Alba. Pero eso no significa que, claro está, no hubiera carmelitas descalzas naturales de Alba en otros monasterios de España. Pero repito, en el de Alba de Tormes, naturales de la villa, solamente ha habido 17. Otro detalle, haciendo cuentas y tratando de responder a la pregunta más obvia,
¿Cuántas monjas a lo largo de estos siglos han profesado en esta casa durante estos 450 años? Digo, ¿cuántas han profesado aquí? No cuántas han pasado por ella o que ya venían profesas de otros sitios. Pues el número global que han habitado aquí de forma continuada, hemos llegado a la conclusión aproximada de que llega a 210 monjas profesas de este monasterio. Una cifra que no es exigua, sino que viene a corresponder con una institución, la de los conventos de Santa Teresa, que por ley no pasa del número de 21 en cada comunidad. Hubo un tiempo en que Alba era uno de esos monasterios en que casi siempre estaba el número completo de las 21, por lo que para entrar aquí había que ponerse en lista, o la solución más frecuente era el acudir a otros monasterios. Sabemos también exactamente el número y nombre de las monjas que componían la comunidad entre 1581 y 82, es decir, un año antes de la muerte de la santa, porque la misma santa mandó que cada convento enviara una relación del estado personal al primer capítulo provincial de la Reforma, el de Alcalá de 1581. La comunidad desde octubre de 1582 estaba presidida por Inés de Jesús Pecellín, de la familia de los fundadores, que había sido elegida precisamente unos días antes de morir la santa. Y en ese momento la comunidad contaba con un total de 17 monjas, un número de personal nada desdeñable a los 10 años de haber sido fundada la casa, y que superaba o era semejante al existente en el resto de los conventos teresianos. La lista es muy importante porque viene a coincidir con el cuadro de monjas que estuvieron presentes o que asistieron a la muerte de Santa Teresa, como también las monjas que participaron en las primeras informaciones canónicas que se hicieron en el proceso de beatificación en el 1591. Son también las monjas que asistieron a la primera exhumación del cuerpo teresiano en 1583, a la separación de su mano del brazo izquierdo por el padre Garcián, como también son las monjas que asistieron al traslado del cuerpo a Ávila y a la devolución del mismo entre 1586-87. E igualmente las monjas que presenciaron la extracción del corazón en el año 1591. De este grupo de la primera comunidad carmelita de Alba, 5 eran naturales de la villa, y hay que destacar la presencia de una segoviana, que fue del grupo fundador, María del Sacramento Suárez, que había sido, como dije antes, monja calzada en la Encarnación de Ávila, y que fue la compañera miedosa de Santa Teresa en la famosa Noche de Ánimas de Salamanca 1570. Quiero resaltar también la presencia de Catalina Bautista, la enfermera que asistió a Santa Teresa, junto a con Catalina de la Concepción. Ambas fueron las enfermeras en los últimos días de su vida. Está también Catalina de San Ángelo, que es una de las que hace la mejor narración de los últimos días y de la muerte de Santa Teresa, como también de la extracción del corazón. Todavía en esta lista de 1581-82 no figura la sobrina de Santa Teresa, Beatriz de Jesús Ovalle, que entraría más tarde en el 1584. De la composición y del estado de la comunidad albense en tantos momentos de su historia hasta nuestros días es muy fácil hacer la reconstrucción a través de los procesos de beatificación de Santa Teresa, a través de los testimonios de traslados, aperturas del sepulcro, como también a través de los protocolos notariales. Quiero detenerme ahora en lo que sería el edificio material del convento, y que titulo así: una operación inmobiliaria en el centro de la villa. Además de ser la fundación de Alba un caso singular dentro de la tipología teresiana, un convento con renta o con un patrimonio fijo, nos damos cuenta de otra singularidad de carácter inmobiliario y que perdura hasta nuestros mismos días, y es el que las monjas siguen viviendo
en el mismo espacio habitacional del tiempo de Santa Teresa, en el centro mismo de la villa, y que este edificio conventual no fue de nueva planta, sino que se destinó a ello un grupo muy significativo de casas del casco urbano de la villa que se juntaron para convento. En las escrituras fundacionales del 1571 se habla de la donación para monasterio de las casas principales del matrimonio, unas casas que habían comprado no hacía mucho y que habían sido de Martín Rodríguez y Marcial Serrano, situadas, se dice así, en el barrio de los Escribanos, entre las calles que bajan de la Plaza Mayor para la iglesia de San Pedro y la calle del Arroyo que baja hasta la Puerta del Río. Pero también hay otra compra por estos mismos años, por parte de Francisco Velázquez, unas casas en la bajada de San Juan, la parroquia de San Juan, que se compran a Gonzalo de Ovalle, el cuñado de la Santa. Algo esto último que recuerdan algunos testigos, diciendo que la Madre Teresa, en unas casas de los pasados de su cuñado Juan de Ovalle, edificó el dicho monasterio. Puede ser que ambos datos coincidan, no lo parece, pero no cabe duda de que debió ser un amplio grupo de edificios, con corrales y otras dependencias. Y a esto se añade el cierre y la inclusión dentro del convento de la llamada Calleja del Arroyo, pero con el acuerdo de dejar paso a la colada del agua o al alcantarillado, concesión otorgada por el ayuntamiento de la villa en el 1573, con el consentimiento que dio la duquesa de Alba en 1574. Curiosamente, en esta concesión del concejo, parece ser que el cuñado Juan de Ovalle no estuvo muy de acuerdo. Y fijaros, esto llegó todavía hasta el siglo XX, pues en el 1905 el Ayuntamiento de Alba reconoció ante notario el derecho del convento a dicha calleja. Y muchos hemos conocido todavía la abertura o el respiradero de dicho alcantarillado, calle Pizarro, que corría por debajo de la huerta nueva del convento hasta el río. Todavía se compraron años después de la beatificación de Santa Teresa, más casas para hacer, por ejemplo, la plaza que está ahora delante de la iglesia. Esta compra fue en el año 1618 y que nos permite hoy tener una plaza tan amplia y, digamos, y tan digna. Pero lo que sí impresiona es que de inmediato de inaugurado el convento se comienza la obra de la iglesia, con un programa arquitectónico de mucha envergadura. Todavía se puede apreciar la iglesia primitiva en su forma original desde la bóveda gótica para atrás. Y además podemos constatar que la construcción de la iglesia no duró tanto, pues prácticamente estaba acabada cuando muere la santa, ya que la inaugura y bendice oficialmente el padre Gracián en la visita de 1583. La construcción de la iglesia era una exigencia de la escritura fundacional, pero no dejaba de ser un caso excepcional entre todas las fundaciones teresianas, pues ninguna había tenido iglesia labrada desde su primer momento. Sin embargo, este particular de una iglesia en piedra, resaltada con una portada magnífica, renacentista, también de piedra de Villamayor, de buena hechura, con bóveda gótica para el presbiterio y un artesonado de madera en su nave central, esto a la santa no le debió agradar tanto, como si el proyecto de iglesia se saliera de su esquema mental y de lo que prefería para sus conventos. Pero tuvo que aceptarlo porque entraba dentro de las exigencias del contrato con esta familia, que naturalmente, construyendo la iglesia, estaba pensando en el panteón familiar para hacer perdurar su memoria y ensalzar la obra religiosa que había patrocinado. Una monja muy del grupo de las íntimas de Santa Teresa, Isabel de Santo Domingo, hace una declaración y de paso nos hace una referencia muy interesante sobre el asunto de Alba. Dice de la santa: tenía ella grande voluntad en desear fuesen sus casas bien acomodadas, antes pequeñas y bajas y sin curiosidad, sino solo la iglesia, y aun esta quisiera fuera moderada. Y esto me dijo
que me dijo que no quisiera que la fundadora del monasterio de Alba hiciera la iglesia con tanta costa, que no parecía de descalzas. La adaptación del conjunto de casas para conventos, sin embargo, no debió de ser muy costosa, por lo que podemos decir, en el convento no hubo obra de envergadura dentro del conjunto hasta bien entrado el siglo XVII. Resultó, por tanto, un convento espacioso, pero con el inconveniente de los añadidos o de las junturas de las diversas casas que formaban el edificio conventual, cosa que es perceptible todavía hoy. Extraña por eso que años más tarde el famoso Diego de Yepes, que fue biógrafo de Santa Teresa, confesor de ella y de Felipe II, luego obispo de Tarazona, dice que cuando él fundó el convento carmelita de Tarazona, dice, trajo los planos del convento de Alba para edificar el convento suyo de aquella villa episcopal, en el mismo estilo y distribución de oficinas, porque no podemos decir que el convento de Alba reprodujera un modelo arquitectónico teresiano, sino, como acabo de señalar, era un añadido de casas. No terminó ahí la cosa, sino que entre 1667 y 73, cuando se decide ampliar y alargar la iglesia con un crucero de cruz latina y destinar una zona para el sepulcro y reliquias con los respectivos camarines, para esta obra de ensanche y mejora hubo que comprar todavía algunas casas de la zona que baja de San Juan hacia la Plaza Mayor, y hasta hubo que efectuar un desmonte o una rebaja de terreno de grandes proporciones. Además del crucero nuevo de la iglesia, es entonces cuando se construyó el nuevo coro bajo, la sacristía, el claustro cuadrado, todo ello de unas proporciones inusitadas. Lo que se suele llamar esta obra del 1670, en torno a estos años, la obra real. Otra intervención arquitectónica o inmobiliaria de gran trascendencia se produce en el siglo XIX, a finales, con la inauguración de las obras de la Basílica Teresiana. El emplazamiento de la basílica exigió terreno adecuado, es decir, pegado lo más posible al sepulcro teresiano, por lo que hubo que comprar bastantes casas del llamado barrio de pescadores, todas ellas bien pagadas por el erario episcopal. Pero a las monjas carmelitas, que estaban bajo la jurisdicción directa del obispo, se les expropió buena parte de la huerta antigua, con la grave consecuencia que desde entonces quedaron encerradas dentro del enorme edificio neogótico, sin vistas a la vega del río, precisamente aquello que más alababa del convento Santa Teresa cuando ocupaba su celda albense. El convento entonces perdió el bello horizonte del que había gozado siempre, y las monjas desde sus celdas, y se le resarció mediante una permuta con una donación y agregación de terrenos hacia la parte de la calle de San Pedro y de la calle Pizarro, la Huerta Nueva, quedando entonces incluida dentro de la clausura conventual la ermita de la Veracruz, de la cofradía del mismo nombre, y donde se guardaban los pasos de la Semana Santa. Esto ocurrió en el año 1898. Y como consecuencia de ello se levantaron los altos muros conventuales que perduran hasta nuestros días. Fue una operación de importancia que las monjas naturalmente aceptaron de mala gana, y por eso entre las antiguas había sus reticencias frente al fervor teresiano del obispo Cámara, cosa que no suelen decir sus biógrafos a la hora de evaluar el proyecto de la Basílica Teresiana, porque realmente fueron ellas las que salieron perdiendo más. El famoso escritor local, José Sánchez Rojas, que conocía muy bien toda esta zona desde su niñez, habla, y no sé si con mucha precisión, habla años más tarde del importante cambio o reajuste urbanístico que se produjo por aquellos años en el casco de la Albilla, y del que él fue testigo siendo niño o siendo adolescente. Recojo y reproduzco sus palabras. Dice así: Alba está ya muy transformada, con las obras de la basílica,
comenzada, si no recuerdo mal, hace 22 años, desapareció un barrio entero. Luego, al tapiar las madres carmelitas la huerta del monasterio, desaparecieron las casucas del ala izquierda de la calle de San Pedro y con ellas las ermitas de la ermita de la Cruz, de donde salían los judíos y los pasos del jueves y viernes santo. Era pintoresca aquella barriada que ha desaparecido. La ermita formaba ángulo con una callejita que desembocaba en una plazuela llamada La Corralada. Los habitantes del barrio eran pescadores y gente humilde, por lo general. En aquel barrio estaba el colegio privado de segunda enseñanza, que desapareció afortunadamente porque no prestaba utilidad alguna al pueblo y su existencia obedecía al deseo de invertir una partida del presupuesto municipal en favorecer amigos. Sánchez Rojas, con estas palabras, sintetiza muy bien la transformación urbana que ha habido en Alba de Tormes a partir de la obra de la Basílica Teresiana por parte del padre Cámara. Y de paso recordaba cómo ha incidido sobre el conjunto del monasterio albense. Paso de largo un análisis que hay de finales del siglo XIX de la situación lamentable en que se encontraba la Iglesia y que hubo que hacer en el interior una intervención considerable, pero es un relato muy interesante porque demuestra que la comunidad en esos momentos pasaba una gran estrechez económica. Lo dejo para el final si es que me da tiempo. Hablo de las religiosas insignes de la casa y de las fundaciones que salieron de aquí. La historia de un convento no la hace el edificio, sino las personas, y tratándose en este caso de más de 4 siglos, sí que conviene tener en cuenta este dato. Hay que advertir que en el momento de la fundación y en los años posteriores, más cercanos a la muerte de la santa, lo dije ya, no contamos en Alba con alguna monja de las que formaban parte, digamos, del grupo líder más estimado por ella, sus preferidas e íntimas, ni verdaderamente de las monjas importantes en los primeros tiempos de la Reforma. Pero no pasó solo con Alba, pasó también así con otros conventos. De hecho, cuando en el 1615 viene aquel grupo de seglares de Francia, presididos por el famoso y luego cardenal Pierre de Berulle, fundador del oratorio francés, aun posando por Alba para visitar el sepulcro teresiano, nunca pensaron en candidatas de aquí para el proyecto del Carmelo teresiano francés. Y por el contrario, sí que pensaron en candidatas del cercano convento de Salamanca, como así lo hicieron. Ni tampoco nos han quedado en el epistolario teresiano carta alguna dirigida a una monja del grupo albense, y como dije antes, ni siquiera esta comunidad, cosa que resulta un tanto extraño. Es como un vacío en el correo teresiano. Y sí que existieron estas cartas. Ya he mencionado la carta terrible de 1582. Han existido esas cartas, pero no nos han llegado. Esta constatación no significa que Alba estuviera compuesta de monjas segundonas. Solo decimos que aquí nunca se contó con alguna de aquellas monjas primitivas importantes. Pero de hecho, las que hubo sí que supieron defender el legado teresiano y la memoria histórica de su muerte, incluso la persistencia en Alba del cuerpo y del sepulcro. Entre las primitivas, hasta la muerte de la santa, además de la ya citada, de la que no la he citado, pero la quiero ahora mencionar, porque era sobrina de los fundadores, Tomasina Bautista, pero vino de otra fundación, no era profesa de aquí, era profesa de Medina del Campo. Y luego Tomasina Bautista, antes de la muerte de la santa, la misma santa la llevó a la fundación de Burgos. Quiero resaltar María del Sacramento, la que llamé antes la monja miedosa, porque tuvo una vida y una muerte ejemplar en el 1589, y así lo recuerda el padre Jerónimo Gracián. Fijaros que a esta monja la amputaron una pierna y vivió varios años así, con unos dolores tremendos. Y entre las que dieron testimonio de los últimos días de la santa como testigos presenciales, quiero resaltar a 2. Cuando uno quiere ver qué monjas de Alba son, digamos, las más fidedignas,
en transmitir los últimos días y la muerte de la santa, yo creo que estas dos. María de San Francisco Barahona, que lo haría años después desde Medina del Campo, porque fue trasladada allí, y Catalina de San Ángelo, que siempre estuvo aquí en Alba de Tormes. En el siglo XVI tenemos que mencionar a la sobrina de la santa, Beatriz de Jesús Ovalle, hija de Juan de Ovalle y Juana de Ahumada, que era natural de Alba y que sus padres están enterrados en la iglesia primitiva. En tiempos de la santa fue contraria siempre a ser monja, pero luego entró y profesó aquí en el 1585, pero de aquí salió a prestar ayuda a los conventos de Ocaña, Toledo y Madrid, y murió con gran fama. Hay otra monja conocida de niña por la santa y que la recibieron con apenas 12 o 13 años, un caso insólito. La recibieron dentro del convento porque era hija del famoso amigo albense de la santa, el viudo Antonio Gaitán. Y aquí estuvo en el convento hasta que pudo profesar en 1585. El famoso obispo mencionado Diego de Yepes, cuando hace la fundación de Tarazona, se llevó de Alba a Mariana de Jesús Gaitán. Luego destaca una monja de ascendencia noble, hermana del quinto duque de Alba, Antonio Álvarez de Toledo. La monja es Beatriz del Sacramento, que entró en las Isabeles de monja, y con el permiso papal, ella y otra monja de las Isabeles se pasaron a las Carmelitas Descalzas de Alba, profesando en 1593. Debió tener una gran personalidad, pues fijaros, siendo profesa de Alba, fue elegida priora del monasterio de Salamanca y 3 trienios estuvo de priora allí, volviendo después a la comunidad de Alba. Fue priora en un momento de Salamanca en un momento delicado cuando sale para París Ana de Jesús Lovera. Es en los siglos XIX y XX cuando encontramos en Alba un grupo de monjas de mucha personalidad, casi todas ellas naturales de otras partes de España, del País Vasco, de Galicia, de Asturias. Menciono algunos nombres: la Madre Paula de Jesús, la Madre Prisca, esta era natural de Alba, María Teresa de Jesús Saranderes, la fundadora de Ledesma, Ana Teresa de la Sagrada Familia, Leocadia Zamora, que era amiga íntima de Isabel II, de la emperatriz Eugenia de Montijo, de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, y esta monja fue la fundadora, Ana Teresa de la Sagrada Familia, fue la fundadora del Carmelo de Oviedo. Quiero mencionar a María Candelas de San Elías, que muere en el 1918, era natural de Navales, de la famosa familia de ganaderos, de toros, Flores Albarrán, la madre dominica de Santa Teresa Alcorta, que era vasca, que fue la priora durante el centenario de 1914 y la última apertura del Sacro Sepulcro. Y una famosa mexicana que hubo aquí, la Madre Guadalupe, que murió en el 1965, que fue una cuidadosa archivera y cronista de la comunidad. Y por último, la catalana María Luz Teresa de la Eucaristía, que ha muerto hace unos años, que hablaba varias lenguas y que provincialmente fue la priora del monasterio durante el centenario de 1962, una monja muy preparada para las relaciones con el exterior. Es una lista incompleta, naturalmente, la que ofrezco. Y como curiosidad, quiero ofrecer también este dato. ¿Cuántas monjas entraron en Alba que provenieran de la familia ducal, de los Álvarez de Toledo? Algo hemos dicho ya, pero incompleto. Hay una nota manuscrita que nos informa y satisface nuestra curiosidad. Han sido religiosas carmelitas en este convento de la casa del duque de Alba, la primera, la Madre Beatriz del Sacramento, hermana de don Antonio Álvarez de Toledo, condestable de Navarra. Profesó el 7 de febrero de 1593. La segunda, Ana de la Cruz, hija de don Antonio y de doña Mencía de Mendoza, profesó el 2 de julio de 1624. La tercera, Josefa de la Madre de Dios, profesó en 1705. O sea que han sido solo 3 monjas las provenientes de la familia ducal de Alba. Bien, otro apartado que quiero resaltar es el de las fundaciones que ha promovido este monasterio, donde ha participado directamente.
Digo las fundaciones en las que el monasterio ha participado directamente, no en las otras o en ayudas prestadas ocasionalmente a otros monasterios. Fundaciones albenses propiamente dichas solo han sido 2 y tardías, la de Ledesma junto con el convento de Salamanca, que se hizo en 1876, y la fundación de Oviedo en 1884 por esta monja, fueron 3 monjas de aquí, por esta Ana Teresa de la Sagrada Familia, la amiga de Isabel II y de la Madre Sacramento. Podríamos incluir la fundación anterior de Tarazona en el 1600, en cierta manera se puede considerar albense, al menos por la personalidad elegida, Mariana de Jesús Gaitán, acompañada de otra monja de aquí, María de la Asunción, que originalmente había sido monja en las Isabeles, y con la Madre Beatriz, como dije anteriormente, pasaron a finales del siglo XVI al Carmelo de Alba. Otro apartado que quiero resaltar, una comunidad volcada siempre en el culto y en la devoción a Santa Teresa. No hay que olvidar que apenas 10 años de la fundación, después de la fundación, el 4 de octubre de 1582, que es la fecha más importante de la historia de esta casa, se produce aquí la muerte de la fundadora de todo el Carmelo reformado de frailes y monjas, algo que va a marcar y que va a condicionar la trayectoria histórica pues hasta nuestros días, porque las monjas de Alba van a tener esa misión específica que le viene de esa circunstancia excepcional y que hace que su servicio sea distinto al de los otros monasterios del Carmelo del mundo, es decir, estar al servicio del culto de Santa Teresa, porque este monasterio es el primer lugar santo teresiano. 3 dimensiones quisiera analizar brevemente. A, la custodia y guarda del sepulcro y reliquias teresianas. B, la promoción del culto y la devoción teresiana. Y C, la atención a los peregrinos. El factor del sepulcro teresiano es un dato importantísimo, porque les hace a las monjas tomar conciencia de que tienen una cierta responsabilidad o de que tienen una encomienda de la que no pueden eludirse. Porque además, el primer sepulcro de la santa está hecho en lugar sacro, en la misma ventana del coro que daba al altar mayor, y para ellas este lugar, desde el enterramiento de la santa, pues se convierte en el sitio más importante de la casa. ¿Cómo adivinamos o cómo sabemos esto? Es decir, ¿cómo han cuidado ellas del sepulcro y de las reliquias teresianas? Pues sobre todo a través de las declaraciones del proceso de beatificación, que tuvo diversas sesiones y en años no sucesivos, sino distantes. Estas declaraciones del convento de Alba para el proceso de beatificación son una fuente importantísima para asistir a esa transformación de la casa en un santuario teresiano. Las monjas fueron testigos, por ejemplo, de diversos fenómenos extraordinarios en torno al sepulcro que ellas tenían bien de cerca desde el interior del coro. El olor que desprendía, los golpes misteriosos que se oían de vez en cuando. Ellas asistieron a la primera exhumación del cuerpo hecha por Gracián en 1583, pudiendo constatar el buen estado en que estaba, a pesar del lamentable modo en que había sido depositado. Ellas mismas tuvieron que lavar el cuerpo y vestirlo de nuevo para dejarlo en el mismo sitio en mejores condiciones. Bien, ellas también asisten al primer acto, digamos, de esa carrera de reliquias que se efectúa lamentablemente sobre el cuerpo de la santa y que tanto denostaron algunos contemporáneos, por ejemplo, Rivera, el primer biógrafo de la santa. Como también asistieron mudas y sorprendidas al traslado secreto a Ávila por mandato superior que no pudieron evitar en 1585. Y ellas también lo recibieron con gozo cuando fue devuelto en 1586. Un detalle ya muy posterior que nos ilustra cómo se sentían las auténticas guardianas del cuerpo y tenían conciencia de ello todavía en el siglo XX
es que cuando la exclaustración española en el 1836 y la desaparición de los frailes carmelitas descalzos, el último general carmelita español, el padre Juan Maldonado, el juego de llaves que él por derecho como compromisario tenía del sepulcro, pues lo depositó en el Carmelo de Madrid, seguramente con el encargo de que ese juego de llaves lo trajeran a Alba de Tormes. La orden, hasta años posteriores, en España, los frailes no se restauran. Y en el año 1877 se produce la fusión de los frailes españoles con los frailes italianos en una sola congregación. Ellas, las de Alba, que tenían ya el juego de llaves del general de la orden, esperaron a que viniera Alba de Tormes. El primer general de la orden unificada fue el padre Reinaldo María de San Justo, italiano, que visitó Alba en la 8 de octubre de 1903. Pues fue en aquella ocasión cuando las monjas de Alba entregaron al general italiano las llaves del sepulcro que le correspondían como único superior general de la orden carmelita. Y desde entonces ese juego de 3 llaves de la orden se conservan en Roma y allí siguen. Como testigos del culto y de la devoción hacia la santa, ellas forman parte, digamos, de la primera hora, cuando en Salamanca y en Alba el obispo Jerónimo Manrique comienza el proceso informativo en Alba en el 1592, 10 años después de la muerte. Y tenemos que en ese proceso de Alba de 1592, 10 monjas carmelitas de esta casa dan un testimonio muy detallado, muy detallado. Algo harán también en los sucesos después. Las monjas, por ejemplo, tienen que ser, digamos, también responsables en la incipiente devoción local teresiana, por lo cual ellas proveen a mostrar la reliquia del brazo izquierdo cuando en alguna ocasión así se lo piden. Incluso dejar que el brazo izquierdo sea conducido a casas particulares. Y todo indica que era entonces únicamente esta reliquia la que se solía mostrar a petición del público, dándonos detalles incluso de dónde y cómo se guardaba y cómo la enseñaban a través del torno de la portería. Bien, en tiempos posteriores hizo correr tanta tinta un texto impreso sobre un asunto que se consideró milagroso. Quiero resaltar varios fenómenos presuntamente milagrosos en los que las monjas intervienen dándolos a conocer. El primero se produce en 1675, es el asunto del movimiento de las lámparas del sepulcro, que a nosotros nos resulta algo esperpéntico, pero aquellos vislumbraron como un signo o una premonición teresiana. La descripción de ese movimiento de las lámparas, como digo, fue impresa, está atestada por la priora de Alba y la comunidad. Igualmente difundieron otro fenómeno que sucedió más allá de los mares, en tierras americanas, que se conocía por el milagro de los panecillos de Santa Teresa en México en 1675, y se editó el relato en el cual las monjas de Alba también lo atestiguan. Un siglo más tarde, en 1735, topamos de nuevo con otro pretendido milagro teresiano en el convento de Alba, el del aumento milagroso de unos doblones de oro. También son las monjas las que dan testimonio de esto. Y fue el siglo XIX donde ocurre, digamos, uno de los fenómenos que más literatura ha producido, que se llama el fenómeno de las espinas del corazón de Santa Teresa, según lo hemos documentado un servidor en un reciente libro publicado pues hace un año dentro de la Biblioteca de Temas Albense. Fueron las monjas del convento del siglo XIX las que, mediante contactos e información, lograron que aquello tuviera una resonancia no solo en España, sino también, digamos, en Europa. Es decir, son datos aislados de una presencia continuada y jamás interrumpida hasta el día de hoy para asegurar y para incrementar la pervivencia del culto teresiano.
Y en cuanto al fenómeno de las peregrinaciones, nosotros pensamos que las peregrinaciones poco más o menos comienzan cuando ya está el tren llega a Salamanca y luego llega a Alba de Tormes. Pues no comenzaron en el siglo XIX, ya comienzan a finales del mismo siglo XVI, como lo atestiguan las monjas, aunque naturalmente eran peregrinaciones en forma privada. Bien, quiero resaltar dos datos acerca de la intervención de las monjas en estas peregrinaciones. Por mandato episcopal, desde 1879, tenemos ya en forma sistemática y sucesiva, en forma consecutiva, en el archivo del convento, los libros de firmas de peregrinos, que es emocionante porque son 30 libros de firmas de peregrinos que abarcan los años 1879 al 1990. Una costumbre que por desgracia últimamente se ha dejado caer y hemos perdido. Pero con estos libros conservados celosamente por las monjas y con ayuda de la revista La Basílica Teresiana, que a menudo registraba también la lista de peregrinos, podemos rehacer la historia de la peregrinación teresiana en Alba de Tormes desde el siglo XIX en adelante. Voy a hacer un poco la lista de los santos canonizados que han venido a Alba de Tormes. Por ejemplo, el beato Juan de Palafox y Mendoza, siendo estudiante en Salamanca, estamos en el siglo XVII. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de las Adoratrices, visitó Alba, el convento, 1864. San Enrique de Osó, en tantas ocasiones, a finales del siglo XIX. Santa Cándida María de Jesús, fundadora de las jesuitinas. San Manuel González, el obispo de Málaga y de Palencia, también fundador. San Manuel Domingo y Sol, fundador de los operarios diocesanos, en varias ocasiones visitó. El beato Miquel Rúa, el segundo sucesor de San Juan Bosco. San Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana en 1916. El beato Tirso, carmelita de Valdecarros, mártir de la Guerra Civil en el 1922. San Juan XXIII, papa, pero él vino siendo cardenal patriarca de Venecia en julio de 1955. San Juan Pablo II, papa, en 1981, que como bien sabéis es el primer papa en cargo, es decir, en funciones, que visitó Alba de Tormes. Seguramente que la lista, si analizáramos más y lo estudiáramos más, se podría aumentar. Yo cuando celebro misa en el sepulcro siempre me gusta recordar, si ocurre en ese día la fiesta de estos santos que han visitado Alba de Tormes, incluso aquellos santos que en alguna forma en sus escritos son deudores o han sido apóstoles de la doctrina de Santa Teresa. Pero también han pasado por Alba de Tormes personajes europeos como el mencionado Pedro de Bril, Garrigou Lagrand, Le Breton, Miguel de Unamuno, Jean Guiton y, por ejemplo, personajes de la literatura nacional española como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Diego de Torres Villarroel, Marián, y luego personajes un poco de la literatura y digamos también de la cultura salmantina como Domínguez Berrueta, Enrique Esperavé de Arteaga, como Manuel García Boiza, Luis Maldonado, como Juan Vázquez de Mella, el famoso violinista Jesús de Monasterio y, como no, nuestro querido albense José Sánchez Rojas, o como otros literatos, Emilia Pardo Bazán, Ramiro de Maeztu, José María Pemán. No es una lista, digamos, completa, sino también, más bien, indicativa. Y por lo que toca a las peregrinaciones, quiero recordar un detalle que no se sabe, se desconoce. Las monjas, además de editar estampas teresianas para la devoción, en blanco y negro desde el siglo XIX, publicaron un libro que a primera vista no era más que un libro devocional. José Félix de Alarcón, compendio de la vida de Santa Teresa y una novena a Santa Teresa, en el año 1871. Resulta que las monjas encargaron a un canónigo salmantino muy culto, Elías Álvarez de Castro, que escribiera un prólogo, pero que fuera como una guía de Alba de Tormes, lo que había que ver aquí.
este libro de 1871, que como digo a primera vista parece una novena, un libro devoto, en realidad es la primera guía de Alba, a la que luego seguirán pues las guías de Vicente Santos Blanco de Ciudad Rodrigo en el 1879 y la famosa guía de Araújo en el 1882. Bien, vendría después una cronología o fechas importantes del monasterio, que no me da tiempo, que yo quiero evitar, y sí que quiero terminar con el monasterio de Alba en la literatura española, que sería también un tema interesante, más que en la prosa, sobre todo en la poesía. Y quiero resaltar un caso que a lo mejor no todos en Alba de Tormes lo conocen. Fijaros qué cosa más curiosa. Resulta que además de poesías al sepulcro, al monasterio de Santa Teresa, quiero terminar luego con un soneto precioso a la fundación de Santa Teresa en Alba de Tormes, pero digo que además de poesías y de relatos y de guías y de estudios, resulta que hay una novela cuya trama se desarrolla en los claustros, esquinas y lugares de este convento, y que tiene por protagonista una monja que entró, vivió y murió aquí. Naturalmente, una monja ficticia, ¿no? Es algo muy romántico este relato, melancólico, pero muy bien construido y ambientado, hasta el punto de que, para un albense que lo lea, rezuma realismo y verdad, pero tiene mucho de novela rosa, digámoslo así. La novela en cuestión se publicó el 11 de mayo de 1924 en el periódico El Imparcial, lo que se llamaban los lunes del Imparcial, y lo titula así: Sor Rosa de Santa Teresa, novela corta original de José Sánchez Rojas. Para los albenses, decir José Sánchez Rojas significa decir el escritor y periodista local más importante, digamos, de la historia literaria de Alba de Tormes. Es una evocación perfecta de la vida conventual, donde todo cuadra exactamente con los muros y estancias de este convento. Sánchez Rojas, que había sido abogado, discípulo de Unamuno, maestro de periodismo en España, no lo olvidemos, de niño había sido monaguillo en la Iglesia de las Madres y conocía perfectamente los lugares, el uso, las tradiciones y las costumbres. Todo lo relativo a Santa Teresa en esta casa se lo sabía al dedillo. Es un texto precioso que, digamos, no es relativamente largo, él mismo lo titula novela corta, ¿no? Pero que merece la pena ser recordado y ser leído en esta conmemoración. Y ahora sí que quiero terminar no con un soneto magnífico que tiene Sánchez Rojas a la villa de Alba, a la villa teresiana, sino con otro soneto que fue premiado en 1970 y que lo escribió un maestro en la composición de estos versos, que es un arte bien difícil, el arte del soneto. En un libro poético que Luis López Anglada tiene sobre la vida y fundaciones de Santa Teresa, cada fundación la evoca siempre con un soneto, solo a través de soneto. A Alba de Tormes le dedica dos, uno a la fundación y otro a la muerte. Reproduzco, y con esto termino, el relativo al momento de la fundación en 1571. El libro de López Anglada se titula Sonetos a la vida y fundaciones de Santa Teresa de Jesús, Madrid 1985. Yo lo reproducí en ese librito de bolsillo Castillo de Cristal del 2013 en la página 402. Ahí lo podéis encontrar. Lo recito. No soy poeta, pero tengo, digamos, esa sensibilidad y ese gusto por la poesía. Al monasterio de Nuestra Señora de la Anunciación, que fundó Teresa en Alba de Tormes y donde al cabo vendría a morir. Alba de Tormes, alba preferida para morir de amor cuando Dios quiera. Alba para el descanso, si pudiera, para quien dio al camino su medida. Alba para guardar la última herida, la oración del final, la verdadera razón para morir de la que espera más alta muerte en más eterna vida.
alba del que ha elegido mejor dueño, alba de la alianza, alba del sueño, alba del despertar y la promesa. Esta es la última etapa a donde vino cuando ya no quedaba más camino. Alba de Tormes, alba de Teresa. Pues termino felicitando, y de parte de todos, a las monjas actuales que mantienen la llama de luz que encendió aquí Teresa de Jesús en el lejano 1571. Y nos auguramos que nuestros descendientes puedan celebrar el 5º centenario de este monasterio en el próximo 2071. Muchas gracias.